Ahí fíjate si te da acceso para grabar. Ahí está grabando ya. Buenísimo. Bueno, entonces, muy buenas tardes. Somos Malena Velarde y Azucena Castro y estamos esta tarde y noche para algunos de nosotros con Ricardo Delgado, que es artista y está detrás del proyecto de grabación y de escuchas de paisajes sonoros en vías de extinción en Colombia. Entonces estamos muy agradecidas de poder tener esta conversación con vos, Ricardo. Bueno, queríamos preguntarte, en primer lugar, que nos contaras más bien cómo comenzaste con este proyecto sonoro y de escucha de paisajes de extinción en Colombia. O sea, ¿qué te llevó a comenzar con este proyecto? Y bueno, ¿cómo fue un poco el desarrollo del proyecto a lo largo de los años? Sí, pues en un principio yo tenía una idea un poco romántica del paisaje sonoro. No, todavía no lo relacionaba con fenómenos antrópicos de intervención humana en los ecosistemas. Todo lo contrario, estaba en búsqueda de un paraíso perdido, de una naturaleza virgen, impoluta, como una alteridad al contexto urbano en el que pues me crié. Yo pues estudié el colegio y la universidad en Bogotá. Sin embargo, pues después de unas exploraciones que estuvieron marcadas por el hecho de haber sido pues guardaparques voluntario, pues en 2 ocasiones, eso fue para mí un punto pues de ruptura entre una exploración estética para algunas materias de la Universidad de Arte Sonoro a pasar a un proceso ya de inmersión pues en un territorio y no solamente abrirme unas nuevas sonoridades, sino también comenzar a dialogar con otras maneras de vivir, de estar en un lugar. Porque sí, algo que he ido entendiendo, pues desde la vivencia es que cada espacio, cada territorio, aparte de tener unas sonoridades, también tiene unas maneras diferentes de entender pues el tiempo, el espacio, lo cotidiano. Entonces, pues estas, estas primeras experiencias como guardaparques me permitieron ya tener un proceso de escucha un poco más, más inmersivo, ya no algo pues buscando un resultado concreto pues para alguna asignatura, algún trabajo, sino ya me comenzaron a interpelar como ser humano, como individuo, saber que pues sí, de pronto pues hay un poco de teoría sobre la relatividad del tiempo, pero es muy diferente experimentarlo pues en el cuerpo, ya saber que en estos lugares como donde presenté los voluntariados, sentía el tiempo muy diferente al tiempo que pues yo estaba habituado en Bogotá con unos referentes temporales que pues en ese momento no lo elaboré así, pero ahora lo entiendo de que pues finalmente uno hace parte de un ecosistema social que tiene pues también unos ciclos, así como el paisaje sonoro tiene sus propios ciclos, las ciudades, los entornos humanos tienen unos ciclos, unos referentes y los mamíferos somos pues animales adaptativos. Entonces pues para mí fue un proceso de mucho aprendizaje, estos voluntariados, ahí pues desarrollé mi tesis de pregrado en un voluntariado que hice en el Bichada, en el sistema de parques. Sin embargo, pues en esta primera fase yo todavía estaba buscando como un paraíso, como una fuera
Sin embargo, con el paso de los años, habitando más territorios, me di cuenta de que las actividades humanas en realidad pues ya están presentes en todo el planeta. Como que no hay una afuera, no hay un paraíso o un infierno, sino que vivimos en un planeta antrópico, para bien o para mal, o las dos al mismo tiempo, no sé. También depende mucho pues de mi estado de ánimo. Hay veces que pienso de una manera o de otra. Sin embargo, ya para el desarrollo del concepto de que, bueno, hay una diversidad sonora, hay unas sonoridades maravillosas en el contexto en el que yo vivo, que es el trópico, es Colombia, que es el país más biodiverso por metro cuadrado del mundo. Entonces, pues en esta explosión de sonidos, por otro lado, pues también hay una serie de procesos pues históricos, unos conflictos pues estructurales que vienen pues también de un modelo. Aunque bueno, yo todas estas reflexiones que estoy planteando las hago desde el presente porque ha sido un proceso pues que ha tenido sus momentos de reflexión. Sin embargo, pues también ha sido un proceso de aprendizaje pues desde la experiencia. Pero pues para sintetizar, en un punto como de esta indagación por esa diversidad sonora, por buscar como esa naturaleza como aparentemente virgen, aparentemente lejana pues del sistema, por así decirlo. En un punto comencé a darme cuenta de que esos contextos estaban pasando dificultades, que esos lugares están, si bien había una gran biodiversidad, también había unos conflictos pues socioambientales, ligados también a que lo local y lo global pues están íntimamente ligados. Entonces, pues no sé, el consumo de cocaína en Europa está íntimamente ligada a la deforestación, pues, de algunos ecosistemas que pues yo he estado pues grabando y entonces como que un poco pues como en la onda del pensamiento complejo, los procesos no están solos. Entonces, pues hubo un punto de inflexión y es que los paisajes sonoros están desapareciendo. Pues en la bibliografía clásica sobre el paisaje sonoro, Murray Schafer habla pues de la contaminación acústica, de que hay unos procesos industriales que están afectando el paisaje sonoro. Sin embargo, pues eso fue como en los 70s. Sin embargo, pues en ese momento no estaba tan presente pues la noción de que hay pues una extinción masiva en curso. Debo decir que en un principio cuando me conecté con lo de la extinción masiva, lo pensé desde el antropoceno en un principio como, sí, es que los seres humanos pues somos un virus. Sin embargo, casualmente, Azucena alguna vez habló del capitaloceno. Entonces, y fue hace poco. Y a mí me quedó sonando como capitaloceno. Entonces, pues por ahí estuve como investigando, leyendo, y llegué pues al libro de este mexicano de Andrés, y comencé también a ligarlo pues a mis intereses en torno pues al colonialismo, al patriarcado, al eurocentrismo. No sé, ese concepto del capitaloceno me generó como
un rebote conceptual interesante. Pero entonces, sí, para ya sintetizar esa pregunta, un primer momento como de exploración del paisaje sonoro, en el momento que yo salí a campo, intentar aislarme de cualquier interferencia de sonidos antrópicos, cualquier... Sin embargo, ahora, cuando me doy cuenta de que los paisajes sonoros se están extinguiendo, entonces mi perspectiva ahora está más centrada a no editar eso. O sea, para mí antes era frustrante, no sé, que pasara un avión, que sonara, no sé, la tala de madera en la selva. Sin embargo, para mí ahora es fundamental documentar eso y más bien a través de la escucha centrar más en, eso, en esa conflictividad, en esos encuentros y desencuentros, que en como en buscar mostrar un paisaje sonoro como editado, como una visión idílica de unos sonidos. Igual uno a veces desde una ciudad quisiera que la naturaleza todavía fuera así, que uno fuera a la selva y solo sonara pues el ecosistema, pero la realidad es que muchas veces pues no ocurre así. Bueno, qué interesante. Me quedó resonando algo de lo que recién mencionabas y me preguntaba, digamos, en qué medida esta estrategia, ¿no? de seleccionar, que bueno, me interesa también saber un poco cómo es ese proceso de selección, o sea, qué paisajes grabar, qué espacios grabar, si después hay algún proceso de curaduría posterior. Me interesa conocer un poco cómo es ese proceso, pero también ver en qué medida esto puede ser una estrategia frente a, bueno, lo que vos mencionás, ¿no? Como una situación que está sucediendo que tiene que ver con la extinción. ¿En qué medida, digamos, te parece que esto puede, bueno, tener algún tipo de estrategia activista o, digamos, de qué manera te parece que contribuye o colabora al margen, obviamente, del archivo, ¿no? De un archivo que se va conformando? Pero además de eso, ¿te parece que contribuye a visibilizar algo, a intervenir de alguna forma? Igual hay una parte de mí que siempre será romántica. Y por más que haya contaminación acústica o fenómenos humanos en los lugares, a mí me gusta grabar principalmente en los momentos de mayor actividad en los ecosistemas, que son empíricamente, me he dado cuenta que es al amanecer, al atardecer, primeras horas de la noche. Y curiosamente también en las ciudades pasa igual. O sea, es que también hay una pregunta de, en realidad, qué tan diferentes somos de las demás especies, ¿no? O sea, y eso también hay que pensarlo en relación a lo del antropoceno y capitaloceno, porque el hablar de un antropoceno plantea casi que una ontología de la destrucción por parte de la especie humana, en la cual como que pues es nuestra naturaleza depredar, destruir, aniquilar. Sin embargo, pues el capitaloceno me parece que habla más es de un contexto más específico. Dice, no, no es la especie. Igual pues la historia de la especie es muy larga. Tal vez cortan en relación a la historia del planeta, más corta aún en relación a la historia del sistema solar y pues si comenzamos a hilar hacia allá, pues cada vez es más insignificante nuestro rol como especie pues en la historia del universo, ¿no? Sin embargo, pues
se me fue un poco del hilo de que les estaba acabando de decir, que me quedé en la historia del universo y me perdí en esa inmensidad, como que es demasiado la escala en relación a lo que, a la historia humana. Sí, no, estábamos conversando sobre, bueno, cómo hacer esta selección de qué lugares grabar y mencionabas la actividad de los ecosistemas, Sí. los momentos del día que te parecían bueno, que podían ser interesantes para registrar. Sí, hay unos momentos que son estratégicos. Sin embargo, pues, por un lado, uno a veces, por más, como por mayor, uno a veces quiere tener la mayor apertura posible, como dejar que el sonido suceda. Y eso está relacionado con la primera pregunta, como que anteriormente para mí era muy dominante lo que yo esperaba encontrar que sonara en un ecosistema, y a veces habían desencuentros de que, bueno, yo esperaba que, no sé, al madrugar, en un parque nacional natural de acá de Colombia, pues como que la naturaleza se iba a expresar en toda su potencia. Sin embargo, pues la realidad es que probablemente pues salía con la grabadora, iba al lugar y caía un aguacero, entonces pues no se puede grabar nada, o había un proceso de deforestación en el lugar, y también eso podía influir como en esa búsqueda como de esa pureza, entre comillas, natural. Entonces, pues yo me he vuelto un poco más de la onda de John Cage. No del primer trabajo de John Cage, donde está pues todo el tema de los parámetros de azar, no tanto esa parte, sino más la parte donde él ya dice que él está enamorado del sonido, que no necesita que el sonido sea más que lo que ya es. Y pues en contextos de extinción o de degradación de un ecosistema es un poco duro, pero a la vez me parece que es liberador, porque muchas veces pues el artista quiere influir, y eso de pronto está relacionado con la pregunta un poco, en su entorno, generar como a través de su trabajo pues un impacto, pues así sea un impacto pues en la opinión, generar una pedagogía de, bueno, pues esto está pasando. Sin embargo, pues también pues así como en la naturaleza el rol de un animal o de cualquier pieza de ese complejo caos organizado, asimismo pues uno como ser humano pues sí tiene pues un poder de incidencia, que no va a decir que entonces pues quedémonos cruzados y pues extingámonos, ¿no? Pero pues también hay que entender o saber que pues el poder de acción de uno también tiene pues una restricción, ¿no? Pues que eso no quiere decir que pues uno no va a dejar de intentar pues seguir sus convicciones e intentar que otras personas no piensen igual que uno, pero pues por lo menos se hagan preguntas de, bueno, pues el planeta está cambiando, y ni siquiera el planeta, pues el entorno más cercano, porque sí, o sea, ya no es algo tan abstracto, ¿no? De pronto en los 70s, en el pasado, pues los ambientalistas eran como, pues no, esto es una secta apocalíptica, están hablando de algo pues lejano, religioso, metafísico. Sin embargo, pues actualmente yo veo que en muchos contextos los ciclos del planeta están pues muy diferentes a lo que usualmente eran. Eh, bueno,
muy interesante lo que contabas y quería preguntarte, seguir un poco con la pregunta hilar un poco en la pregunta de Malena y preguntarte, porque ahora que nos contaras un poquito la residencia en la que estás ahora y un poco esa selección de paisajes, qué paisajes, digamos, documentar, si esta selección es algo que te lleva a vos desde tu experiencia, tus ganas de seleccionar estos paisajes y también qué rol tienen las instituciones, ¿no? Las becas para los artistas, para ir y recolectar sonidos de tal y cuales paisajes, con qué miras, cómo funcionan esta selección, la personal, digamos, y la otra que tiene que ver sí, con las instituciones y lo que las instituciones, Claro. eh, eh, que me parece muy interesante comentar esa parte también. Y que cuentes también de la expedición en la que estás trabajando. Sí, no, man. Antes de desarrollar la pregunta, si mañana ya hay otra salida, vamos a intentar navegar las ciénagas cercanas a Barranquilla en las últimas horas de la tarde, intentando buscar un poco pues esa conexión entre el día y la noche. Pero pues bien, después de esa acotación, el proyecto se llama Paisajes Sonoros en Vía de Extinción de las Ciénagas del Atlántico y se desarrolla en principio en Barranquilla. La característica de Barranquilla es que es una ciudad donde llega el río Magdalena, que es uno de los principales ríos que atraviesa a Colombia. Nace entre Huila y Cauca, muy lejos del Mar Caribe. Eso es en el macizo colombiano, que es una región del sur de Colombia. Es un río que atraviesa de sur a norte un poco el país. Y, y no solamente lo atraviesa, sino que también transforma su geografía porque moldea como que la cordillera de los Andes, que nace pues bien al sur, en Colombia se ramifica por esos grandes ríos entre ramas. El caso es que entonces el río Magdalena y la erosión que genera en el paisaje dividió la cordillera oriental de la cordillera central. Entonces, pues este gran río que nace al sur del país desemboca muy cerca de Barranquilla. Entonces, pues los ríos tienen diferentes dinámicas, tanto pues en su cuenca alta, en su cuenca media y en su cuenca baja. En este caso es la cuenca baja. Entonces es una zona donde hay mucha saturación hídrica. Entonces, pues en ese contexto, en el proceso del río Magdalena llegar al Mar Caribe, genera unos ecosistemas que se llaman las ciénagas, que son como unos pantanos de tierras bajas tropicales, que son zonas de saturación hídrica que a lo largo del año van cambiando su geografía a partir pues, del agua. Entonces es un territorio que es muy nómada, se generan islas, otras veces desaparecen esas islas. Todo está en relación al flujo del agua. Y entonces, pues la idea del proyecto es ir a grabar con personas pues, de la ciudad de Barranquilla en diferentes ciénagas. Y algo pues muy diciente es que el principal sistema de ciénagas que queda, o sea, como que hagan de cuenta que está Barranquilla y hacia un costado tiene al río Magdalena y ya la otra orilla es otro departamento. Sin embargo, tiene una gran inmediatez, o sea, como que ya la otra orilla supuestamente es otro mundo, pero en términos de la gobernanza del agua
es uno solo, porque las ciénagas están íntimamente ligadas al flujo del agua entre el río Magdalena y el mar Caribe, y el océano Atlántico. Pero en términos de la administración política, estas ciénagas ya hacen parte de otro departamento. Entonces, eso también habla de que el desarrollo de la ciudad no se pensó en relación a las lógicas del agua. Entonces, pues, ahorita hay un poco una paradoja entre que, digamos, por razones legales, no se puede cambiar el nombre del proyecto, pero técnicamente o en la realidad, las expediciones sonoras se están realizando en el departamento del Magdalena. Entonces, pues el proyecto se llama En vía de extinción de las ciénagas del Atlántico. Desde la terraza del edificio donde yo estoy se ven, no las ciénagas porque no, tampoco están cerca, pero sí se ve el ecosistema como que es cerca y lejos al mismo tiempo. Pero responde a un modelo de desarrollo que no pensó en cómo funcionaba el ecosistema. Pero pues, bueno, después de esa acotación, eh, mañana pues es la segunda salida de un ciclo de varios recorridos en los cuales pues se hizo una convocatoria para que personas que con cualquier herramienta de grabación desde un celular en adelante pudiéramos ir a grabar colectivamente. La idea es trabajar en equipo, hacer que las grabaciones sean en simultánea para tener diferentes puntos de vista de un mismo paisaje sonoro. Puntualmente ya se realizó una salida en la cual salimos desde un barrio que se llama el barrio Las Flores en Barranquilla, un barrio que tradicionalmente ha sido de pescadores. Sin embargo, hace unos años hubo un proceso de urbanización a gran escala para construir un malecón turístico en la orilla del río Magdalena de Barranquilla, manejado pues por los poderes hegemónicos de la ciudad, en el cual asfaltaron la ronda del río, montaron así como un centro comercial, como negocios así de ese tipo, y expulsaron pues a los pescadores, que pues desde hace mucho tiempo han estado viviendo del río, navegándolo. Porque sí, porque el Atlántico en general es una zona de muchas ciénagas, de ecosistemas que son anfibios, de territorios que en un momento están inundados, otras veces no tanto. Entonces, son pueblos que tradicionalmente han vivido en relación con el agua y, y pues ha venido una imposición por las élites locales de un modelo de negocio pues diferente. Entonces, pues hay un profundo conflicto socioambiental entre el malecón que ya se hizo y una proyección hacia la principal ciénaga de Barranquilla que se llama Mallorquín, donde históricamente se han refugiado pues también comunidades víctimas de la violencia. Igual la región Caribe pues ha padecido pues todo el tema de la guerra, entonces pues Barranquilla es una ciudad también de migrantes de otras regiones del Caribe, pues buscando pues mejores horizontes, escapar del conflicto, de la guerra. Y históricamente también
muchas comunidades vulnerables se han asentado en las ciénagas. Entonces ahorita hay un conflicto socioambiental y de gentrificación en el cual paradójicamente con la llegada pues de todo el dinero proveniente del ecoturismo, entonces antiguamente no había ningún valor para las élites de esos territorios, de los pescadores y de esos contextos, pero ahora con la llegada del turismo hay una oportunidad de negocio en la cual los pescadores y esas culturas ya no tienen cabida en esos lugares. Entonces hay procesos pues, de desalojo. Inicialmente pues el proyecto estaba pensado para ir a Mallorquín y un par de ciénagas más. Sin embargo, el tema está un poco pues delicado. Entonces, y en el Parque Nacional Natural están prohibidos los recorridos en lancha, pero sin embargo, pues todas las expediciones no han sido, bueno, eso también es un tema político, no han sido organizados con parques, porque parques en realidad solo tiene un sendero, pero ese sendero no conecta con las principales ciénagas, como que no va a decir que pues no hace parte del parque, pero no da cuenta de la complejidad geográfica del lugar. Sin embargo, la realidad es que Parques tiene un pequeño sendero de unos 2 o 3 kilómetros, pero la realidad es que todavía las comunidades pesqueras de Barranquilla pues se niegan a abandonar pues su forma de vida. Entonces, pues, en este primer recorrido, lo que evidencia es que pues hay una comunidad ya estable dentro del Parque Nacional Natural, ellos siguen pescando. Y pues en el modelo teórico de parques, ya es un área pues inhabitada que solo está para un modelo de conservación en el cual naturaleza y cultura, ser humano y naturaleza son dos cosas aparte, pero tanto en los voluntariados que hice al principio pues de mi proceso como en lo que he desarrollado, me he dado cuenta de que el ser humano actualmente está en todos los lugares y, y no es tan lógico decir que para mal, o sea, han habido también procesos muy largos en los cuales pues decir que se tienen que ir tampoco me parece como que sea pues que sea muy ecológico, pensando ya la ecología no en términos solamente ambientales, sino una ecología expandida, no sé, más como en los términos de un Félix Guattari, de pensar que también los procesos que puede haber en una ciudad responden a una ecología social, que nuestros procesos psíquicos a nivel individual pueden responder a una ecología mental. Entonces, como que pueden haber unas 3 ecologías que están en relación, que no podemos pensar la naturaleza eh, aislada de la sociedad o del individuo. No sé, yo también estoy en proceso de deconstrucción, pues siento que no tengo las cosas claras, sin embargo, más que entonces buscar más libros, quiero es como comenzar a ser riguroso, es más con las lógicas de los territorios, hablar también con las personas de los lugares y de pronto también ver que lo que sucede en un territorio puede ser diferente a otro, que de pronto las generalizaciones pueden ser un poco soberbias, porque a veces la academia tiende a eso, ¿no? Como hasta en el pensamiento crítico, muchas veces
la crítica viene también desde el norte, ¿no? Desde esquemas de pensamiento importados. Entonces, pues también eso, pues también me pone a mí a pensar como desde dónde se está generando el pensamiento en relación pues a un paisaje y a un territorio. Qué interesante. Yo digamos, un poco a partir de lo que fuiste narrando, de estas expediciones que están en curso y que están por suceder, ya me imaginaba, bueno, cómo es tu tarea in situ, ¿no? En el territorio y, bueno, me gustaría conocer cuáles son, qué métodos de grabación tenés, pensando un poco también en quien nos escuche quizás no conoce cómo es que se registra. eh, y eso por un lado, y también me gustaría conocer cómo vos manejás tu propia presencia en estos territorios en el momento de la grabación, ¿no? Cómo, si es algo que vos tenés en cuenta, es decir, tus propios sentimientos, pensamientos, predisposición, a la hora de, digamos, de generar esa interacción, ¿no? Porque pienso que se puede pensar en términos de interacción. Sí, pues yo quiero comenzar por lo último que dijiste porque es algo que tengo muy presente, de hecho sí lo siento ahorita actualmente y es que por mi acento, por mi color de piel, en ese contexto yo soy totalmente extranjero, o sea, es como si fuera, no sé, de Dinamarca, de Norte de Europa, por los procesos pues de colonización, de conquista, de gentrificación actuales, yo puedo estar fácilmente representando todo lo que esta cultura de pescadores odia. Y pues actualmente el puerto donde hacemos las expediciones es un puerto pues clandestino, porque en teoría es un parque nacional natural, nadie está allí, pero otra cosa pues es la realidad del lugar. Entonces pues mucha gente de acá de Barranquilla me dice que estoy loco, que como voy para allá, que el barrio de las Flores, el barrio de los pescadores, pues aparte de esos conflictos en relación a la gentrificación y a los desalojos, también pues hay un tema de narcotráfico, pues porque el Magdalena es un corredor de droga pues muy fuerte. Hace, hace menos de un mes hubo una masacre, como un ajuste de cuentas en ese barrio. El ambiente es un poco tenso, bastante tenso. Sin embargo, en la primera expedición, el contacto el contacto inicial lo hizo la residencia con un líder de los pescadores y en el primer recorrido, pues hubo como como un poco de estafa en relación a que pues planteando las cosas desde un entorno un poco externo, como desde la academia, pues yo les conté, no, pues es que quiero hacer unos recorridos por las ciénagas, porque inicialmente el de la residencia había hablado de que íbamos a hacer un recorrido por río, pues por el Magdalena. Sin embargo, la realidad es que pues está el Magdalena, pero las ciénagas hay que adentrarse más hacia esa parte pues un poco desconocida de Barranquilla. Entonces pues yo me di cuenta un poco de que lo que yo tenía en mente no era lo que se estaba hablando con
con esos pues gestores. Entonces pues yo decidí pues apropiarme de la negociación y entonces inicialmente para la primera salida me dijeron que para llegar a las Ciénagas tocaba hacer un recorrido pues náutico en barco y que luego pues tocaba hacer una caminata a pie. Entonces, pues, no, listo, perfecto, hagámoslo así. Lógicamente pues que eso implicaba pues un sobrecosto, que sí, que era más difícil, que etcétera, etcétera. Yo dije, bueno, pues listo, hagámoslo así. Entonces, pues, inicialmente para esa primera salida se había presupuestado ir a 2 ciénagas de la isla Salamanca. Una se llama Poza Verde y la otra la Ciénaga del Tomo. Entonces, inicialmente, como el recorrido estaba planteado, pues se iba a navegar una parte del río Magdalena, luego por un caño y luego en ese caño nos íbamos a bajar a caminar para llegar a la laguna de Poza Verde, a la laguna, a la ciénaga de Poza Verde y luego, si quedaba tiempo, la de El Tomo. Sin embargo, pues la realidad fue que fue un gran recorrido náutico. Ah, bueno, y otro matiz ahí es que generaba un sobrecosto, porque entonces ya no era solamente un recorrido en lancha, sino que tocaba hacer una caminata para llegar a la primera ciénaga y de pronto a la segunda. Sin embargo, pues la realidad fue que fue un gran recorrido náutico en el cual llegamos al final a, a un caserío de pescadores, en los cuales pues ellos están viviendo unas condiciones pues difíciles, o sea, mucha basura, muchos niños, condiciones difíciles. Y el punto es que nos bajamos ahí al lado del mar, lo cual yo no entendía porque supuestamente en el mapa, pues para llegar a la ciénaga no, pues no había mar, o sea. Entonces el guía dijo, listo, entonces pues vamos a ir a intentar llegar a la primera ciénaga. Y yo, pues está bien. Entonces caminamos ahí como 1 kilómetro pues por la playa del Mar Caribe. En un punto se alcanzaba a ver la Sierra Nevada de Santa Marta, no toda, pero sí se alcanzaba a ver un pedazo. O sea, en medio de todo fue pues bonito. Y, y entonces el supuesto guía intentó pues caminar hacia un manglar. El manglar es un ecosistema, es un bosque que está sumergido por agua salada. Entonces, pues un manglar es imposible de caminar, o sea, entonces como que él andaba unos metros y ya el agua le llegaba así súper alto. Pero entonces como que él estaba esperando que yo dijera, no, esto, no, devolvámonos, está muy difícil, pero entonces yo le decía, pues yo había una bolsa seca, pues tengo una experiencia de adentrarnos, a mí me gusta adentrarme en la naturaleza, entonces como que yo no me rendía, pero entonces él estaba buscando una excusa para no seguir porque ya después viendo la ruta en el GPS era un lugar donde era un manglar, era imposible caminar por ahí, o sea, porque es un bosque que está inundado. Entonces ya para esta segunda salida ya no está seguida. Sin embargo, la primera grabación se hizo en ese manglar. Y pues yo hice el esfuerzo de con la bolsa seca llegar hasta un árbol que estaba caído y desde ahí pude establecer un punto de grabación y se hizo una... Nadie más de la expedición, los demás se quedaron en la playa, pero yo ahí como por ética laboral decidí hacer la grabación desde ahí. Y entonces grabé 40 minutos bastante difíciles porque sí, era un poco precario sostener el equipo y que no se fuera al agua.
tener el agua hasta más allá de la cintura, todo eso. Y ya la segunda grabación fue en la ciénaga de Poza Verde, regresando. Sin embargo, pues ahí, ya para esta segunda, hice ya el contacto directamente con el capitán del barco, que realmente, pues, los otros eran como intermediarios, como gente que quería sacar ventaja de la situación, de la alteridad, de esta gente del centro del país que quiere ir a unas zonas donde nadie más quiere ir sino los pescadores que viven ahí. Entonces, todo eso para decir como que no es un proceso del todo tranquilo. Hay encuentros, hay desencuentros culturales, porque pues Colombia no es solamente un país, también hay profundas desconfianzas entre la gente del interior y de la costa, y más ahora en la costa hay unas tensiones sociales porque las élites locales quieren sacar a los pescadores porque han visto pues posibilidades de negocio ahí. Entonces el ambiente está tenso, muy tenso. Sin embargo, pues la idea es ir mañana, hasta donde se pueda. También al ser que yo, por un lado, quiero vivir, no, no me quiero morir mañana, no quiero recibir un balazo mañana. Y por otro lado, pues cuando es un trabajo colectivo y pues tú lo estás organizando, hay que pensar en el otro, hay que ser prudentes, hay que saber medirse. Y más en un contexto, pues, de pronto como Colombia, pero yo creo que en muchas partes de América Latina, de África, en todos lados, hasta en Europa. Imagino que en todos lados, como están las cosas en el planeta, hay, hay que tener cuidado y más para grabar en esos contextos donde hay tantos conflictos, y no solamente conflictos, sino intereses económicos. Pero entonces, pues ya Bueno, la primera parte, que es un poco como más tranquila de la pregunta, pues la idea sí es trabajar todos en relación a una grabación sincronizada, en hacer un producto colectivo y, y pues mirar qué resulta. De pronto ya estuve mirando las primeras grabaciones, la mayoría fueron con celulares y entonces pues en términos formales en relación a la Zoom H6 que tengo, la balsa es pequeña, entonces no genera tanta diversidad de planos, sino de pronto aplana un poco más el sonido. Pero a mí también me parece que el hecho de grabar con lo que tienes me parece que es valioso, que no es solamente como un experto que viene de afuera o algo así, sino que trabaja con lo que tienes. Entonces, pues, de pronto en la muestra final no van a estar esos experimentos formales, pero me parece que hay una apuesta política en trabajemos con las herramientas que tenemos a la mano. y también para seguir un poco con la cuestión de la técnica, me preguntaba si tú cuando ya una vez vuelto de la expedición y tienes el audio, ¿cómo trabajas con este audio? Si tienes 40 minutos de grabación, si va todo o si eliges algunas partes y qué partes, ¿cómo trabajas con esta parte después de la exposición de la grabación? Que me parece muy interesante eh, Sí, a también. mí recién se me acaba de ocurrir una buena metáfora y es como que mi política ahorita para editar una grabación es como si fuera un recuerdo bonito, como que lo que uno quiere es editarlo lo menos posible, o sea, como en la cocina, como si uno tiene buenos ingredientes,
lo importante es que el ingrediente resalte más que una vocación de que el ingrediente diga otra cosa más de lo que él es, sino como que... Entonces, en ese sentido, y eso está ligado a lo que hablábamos hace un rato, de que inicialmente yo buscaba como la grabación ideal, sin ruidos, como, sí, como un mundo natural paradisiaco. Sin embargo, pues ahora también pues entiendo que también parte del paisaje sonoro es el ruido, es la interferencia, es la persona que se está sonando, porque es una ficción pensar de que no estamos grabando ahí, de que es como si fuéramos unos fantasmas y estamos en el lugar, pero estamos y no estamos, y en realidad sí estamos. En realidad tenemos unos dispositivos tecnológicos que responden a un contexto, que funcionan con determinado tipo de batería. Entonces, como que, no sé, de pronto actualmente soy, soy un poco más concreto, o sea, como que no me interesa enmascarar tanto, como que finalmente es una presencia externa en el ecosistema, o sea, eso es algo estructural, o sea, finalmente soy algo externo al lugar. Y mi presencia también como a John Cage cuando entró a la cámara anecoica también en ese espacio hipercontrolado había sonidos que su circulación sanguínea, el pulso del corazón, como que yo he llegado a la conclusión de que en el paisaje sonoro nuestra presencia también está sonando ahí. Es imposible hablar de un paisaje sonoro no humano. Nuestra humanidad está tanto en el proceso de grabación como en el proceso de escucha. Y sí, la verdad me ha costado hartos años entenderlo. Tampoco sé para dónde vaya a seguir, pues, la manera que vaya entendiendo el paisaje sonoro, pero sí tengo ganas de seguir grabando. Eso es algo que tengo claro. Bueno, solamente un comentario ya como más a modo de conclusión. Eh, Me parece que como que, digamos, desde la trayectoria que vos marcás desde los inicios hasta el presente, aparece como una transformación en el modo de escuchar, ¿no? En qué escuchar y en cómo escucharlo, ¿no? Y me interesaría saber un poco si en estas grabaciones sincrónicas que se hacen en las expediciones, digamos, qué pasa con la grupalidad ahí, ¿no? Porque cada una trae su propia forma de escuchar, ¿no? Entonces, bueno, cómo se pone en juego eso? Pues inicialmente para responder tu pregunta, Malena, yo pensaría que hay que diferenciar entre el proceso de grabación y el proceso de escucha. También me parece que hay un abismo ahí, hay una alteridad. También me costó tiempo entenderlo. Entender de lo que queda capturado en la grabación no es necesariamente lo que yo estaba experimentando en la escucha, en el lugar. Porque lo que pasa es que, al igual que en una cámara fotográfica, cuando uno toma una foto, hay una selección. Hay un proceso en el cual uno enmarca algo y deja el resto por fuera, ¿no? Y lo que pasa también en la grabación de un paisaje sonoro es que, no sé, yo ahorita tengo una grabación de Isla Salamanca, pero esa grabación
es una ficción, porque estar en Isla Salamanca en ese momento no solamente es lo que está sonando, es la humedad, no sé, digamos, es también la incertidumbre de ¿será que va a haber problemas? ¿Será que va a pasar algo malo? Pero bueno, eso lo lleva a ser lo trágico, pero digamos que es un contexto que no tiene problemas socioambientales, sino, no sé, la sensación de expansión que da la ciénaga, el, la multisensorialidad. O sea, para mí el fin último no es la grabación. Tal vez desde una lógica pragmática la grabación, el registro, me ayudan, no sé, a conseguir fondos para una siguiente expedición, para mover en redes, para mover el capital simbólico a mi proyecto. Pero para mí la experiencia de escucha es algo que es un aquí y una ahora, que es algo irrepetible, es algo... Y yo por eso ahorita no intento de que mi grabación sea en términos técnicos, pues lo más pulida posible para las herramientas que tengo. También, pues las herramientas que tengo son sencillas, no son los micrófonos de la BBC, no es tecnología de punta, eso también responde pues también a un fenómeno político. Las monedas de Latinoamérica están profundamente devaluadas, entonces el acceso a esa tecnología pues es bastante pues compleja. Entonces pues para mí la experiencia in situ es una cosa y ya la grabación es otra. Trato de que las dos se den lo mejor posible, sin embargo, para mí prima la experiencia del cuerpo. Porque el paisaje sonoro finalmente no es un fenómeno aislado del fenómeno cognitivo del territorio. Así como hay un paisaje sonoro, también se puede hablar de un paisaje olfativo, táctil, visual, que el visual pues en nuestra cultura es el más dominante, pero los otros sentidos también, más que generar una suma de información, generan algo que se llama un poco como la sinestesia, donde también hay como metáforas entre los sentidos, donde no es una suma de partes, sino una resonancia. Entonces, por un lado sí me parece importante que las grabaciones sean lo más fieles a un nivel documental de un territorio, pero a nivel individual, finalmente a los riesgos que estoy tomando también es algo pues egoísta, por más de que sí, yo quiero que pues el planeta esté bien y todo eso, hay un punto donde yo digo, pues yo me estoy arriesgando, es por algo que a mí me genera disfrute, a mí me genera plenitud, y que de pronto eso no se lo va a poder transmitir a los demás. Sin embargo, me gusta que mis grabaciones puedan generar más que certezas, por lo menos como, uy, me darían ganas de ir a ese lugar o algo así. Pero sí, para mí hay una alteridad radical, o sea, lo que uno graba no es lo que uno escucha en el lugar. Siempre está la utopía ahí de intentar acercar esos dos mundos, pero me parece que estructuralmente es imposible. Pues como yo lo veo, ¿no? Pues hablo desde mi experiencia, no, tampoco quiero decir que estoy teorizando sobre cómo debe ser el paisaje, la grabación de paisaje sonoro, sino, sino finalmente sí, así como confesión, pues los proyectos y todo eso es lo que me patrocina la posibilidad de ir a esos lugares, a estar en un espacio-tiempo efímero
determinado. Y es que sí, para esa experiencia en el lugar no hay palabras. Lo bonito es que igual uno puede hacer de la escucha un ejercicio cotidiano. No tienes que, uno no tiene que ir a un lugar muy distante para relacionarse de una manera un poco más consciente, con más matices con su entorno sonoro. Y a su vez con una experiencia de cuerpo. Y estaba pensando que una de las preguntas era eso, o sea, cómo descolonizar la escucha. Y fue una pregunta que me pareció difícil. Yo dije, ¿verdad? O sea, pues yo tengo algunos esquemas respecto al tema. Sin embargo, una respuesta, una metodología me parece difícil y hasta cierta manera fascista, como se está respondiendo a unos modelos hegemónicos, entonces plantear una metodología particular para que todos lo hagamos me parecía peligroso. Pero lo que sí puedo pensar es que la respuesta está en el cuerpo. ¿Cómo desde el cuerpo volver una experiencia más local que una experiencia heredada pues, de todos esos discursos de poder que atraviesan nuestra relación con los territorios, sean sociales, ambientales? Bueno, igual es artificial decir que están separados del territorio. Sí, hay territorios. Ya no podemos diferenciar lo natural de lo cultural. Bueno, me pareció muy interesante esto que comentabas, ¿no? Que uno tiene los archivos con las grabaciones y las escuchas y lo que está alrededor, ¿no? Que no logra entrar en esa grabación, pero que de alguna manera también se transmite a través de la experiencia, de toda la experiencia conjunta. Eh, me pareció muy interesante, no había pensado en eso. Y bueno, también para concluir, quizás una última preguntita y un pedido que nos cuentes un evento que yo sé, pero te lo voy a pedir que lo cuentes de nuevo. La preguntita es un poco cómo, porque en estos lugares, ¿no? Hay animales, hay plantas, el agua, el aire, cómo y comentaste antes, a veces uno va al lugar con la grabadora, pero cae un chaparrón y, y se eh, tragó la posibilidad. Entonces, ¿cómo trabajar con la colaboración interespecie? Ahí, o cómo, si piensas, Malena te preguntaba sobre la colaboración, o sea, extender un poco esa colaboración a los no humanos, ¿no? Cómo pensar esas colaboraciones en las grabaciones. Si tienes algunas anécdotas o algunas reflexiones. Y al último también me gustaría que, porque como he leído, es un proyecto pionero, tanto como artístico, como también se puede pensar como proyecto científico. Entonces, antes me habías contado lo del Instituto Humboldt, y me gustaría que lo vuelvas a contar para la audiencia, porque me pareció algo realmente muy interesante de la relación entre ciencia y arte, ¿no? Sí, pues entonces va a partir de la segunda pregunta. Pues ahorita en octubre va a ser el primer congreso de bioacústica eh, desarrollado por el Instituto Humboldt y me parece que es algo muy positivo. Y pues yo lo considero también una victoria personal que me hubieran invitado porque yo hace unos años fui allá al Instituto Humboldt y les dije quiero hacer una donación de las grabaciones, así, o sea, como sin ninguna contraprestación, pero pues me vieron como, pues no me tomaron en serio, me vieron como un loco. Entonces, pues me parece valioso que la ciencia pueda, pues,
darse la oportunidad pues, de escuchar al arte también, o sea, de pronto em, en el modelo epistemológico occidental que hemos heredado ha habido una jerarquización de las maneras de conocer el mundo, donde los modelos racionales europeos han sido como hegemónicos y la sensibilidad, y no solamente la sensibilidad que se puede plantear desde el arte, sino desde otros contextos culturales que han entendido la naturaleza de otras maneras diferentes a la ciencia europea, eh, puedan entrar a dialogar de una manera un poco más horizontal. Pues yo digo horizontal entre comillas porque siento que, la verdad todavía siento que la ciencia europea es muy vertical, como que es como la inclusión de la sirenita afro o algo así. Sin embargo, soy optimista de que es un avance, pero, pero yo a los científicos tampoco les creo del todo, la verdad. Porque también he visto mucho desprecio también a otros modelos de ciencia, como que no creo que se pueda universalizar una experiencia estética de arte. Asimismo, me parece que es peligroso universalizar el conocimiento racional europeo. Entonces, pues agradezco la inclusión, pero guardo mis reservas también y sé que no es horizontal del todo. Voy a participar y muy bien. Sin embargo, reivindico otras metodologías y otras maneras de entender la naturaleza. No siento que el arte tenga que ilustrar o ser el florero de los científicos, no. Pero bueno, es algo que, que no abordar en el diálogo que tenga con el Humboldt. Yo creo que en un primer congreso de acústica lo importante es enfocarnos en lo que nos une, no en lo que nos separa. Pero tengo claro que ellos tampoco me ven como pares y posiblemente yo tampoco quiera ser sus pares. Finalmente, yo siento que la ciencia ha sido uno de los grandes motores del capitaloceno o el antropoceno o todo lo que está mal ahorita en el planeta. Entonces, tengo ahí mis ambivalencias con ese. Y me puede recordar la primera parte de la última pregunta. Sí, Era, la otra pregunta era quizás esta para terminar, después si tú no sí, quieres comentar sí, sí, algo sí. más, la cuestión de la colaboración interespecie. ¿Cómo Mm. funciona esto de colaborar con otras especies o que otras especies colaboren contigo, ¿no? Para la grabación? eh, Cuando piensas estas expediciones al territorio, esperas, bueno, que haya algún animal, ruido de un animal particular o del agua particular, o cómo piensas en la colaboración no solo de otros humanos, también grabando con sus cámaras, sus aparatos, pero también con el mundo no humano. Yo no lo siento como una colaboración, yo siento como que lo más respetuoso que uno puede hacer es respetar la banda de frecuencias del ecosistema. Entre menos tú intervengas los nichos de frecuencia que tienen las especies, los hábitos, entre
más uno pase desapercibido en un ecosistema, me parece que es lo más respetuoso, porque igual los seres humanos nos estamos cargando todo. Y lo que he visto es que entre menos seres humanos hayan en un contexto silvestre, o sea, como que es que la naturaleza no necesita que la salvemos, simplemente que no la destruyamos. Por eso, pues, lo que se ha hablado ahorita en las salidas a las expediciones sonoras es como, pues, tratemos de no hablar. Si queremos hacer video, fotos, mientras el motor de la lancha esté pues andando, pero cuando se apaga el motor, tratemos de pasar desapercibidos. Lo que enseña la geología y la historia del planeta es que nosotros necesitamos del planeta. El ser humano para el planeta no es nada. De pronto nosotros creemos que desde una lógica como de ser el centro, pero en la historia del planeta, del sistema solar, de la galaxia, somos insignificantes. Entonces, en algunos contextos culturales, lo de la colaboración multiespecie, lo entiendo, me parece que es valioso, pero desde mi trabajo, yo siento que el ser humano no puede aportar nada ahorita a la naturaleza, más que su propia mesura, como dejar de hacer. Un poco a la cultura del budismo zen, que muchas veces no hacer puede ser hacer más. Entonces, no intervenir, no actuar, no hablar, me parece que puede ser más elocuente que sentir que los pájaros están alineando conmigo para que la grabación pueda llegar a más personas. No, la naturaleza responde a unas lógicas de complejidad que el cerebro humano no puede codificar tanta información. Es demasiado complejo. Nuestra mente es demasiado pequeña. Soberbia, pero restringida. Yo siento que más que entender necesitamos callar, no hacer, respetar. Así lo siento yo. Bueno, yo creo que con esas palabras terminamos la entrevista que me Qué parece que pena ser un salió poco lapidario, preciosa. pero me puse así. No, me parece que, bueno, quizás ya dejamos de grabar y te agradecemos enormemente, bueno, tu tiempo y la posibilidad de No, escucharte yo ahí les en medio agradezco de a la ustedes expedición. porque me pusieron a pensar un montón. Yo también puse a grabar la conversación y probablemente algunos avances en mis próximas charlas, algunas nuevas reflexiones, las voy a hacer a partir de esta conversación. Para mí también fue nutritivo y estamos en contacto, o sea, cuenten conmigo. Si más adelante quieren hablar sobre las expediciones que van a suceder o algo así, pues, bienvenido Sí. el diálogo. ¿Podemos dejar de grabar ahora?